venir. Bueno, deseo que me acompañen con una pequeña oración. Porfa, pongámonos de pie nuevamente, un minutico. Y en esta oración quiero darte gracias, Dios, por permitirnos compartir, aprender cada día más de ti. Gracias por esta oportunidad que me das de poder ser usado por ti. Ilumíname, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca y compartiendo un gran mensaje para que cada día acercarnos más y más a ti. Amén. Muchas gracias a todos. Bueno, el mensaje de hoy relacionado a los diezmos y las ofrendas es, Dios me puso en el corazón ponerle como título, no es opcional. Muchas veces nosotros creemos que en nuestras vidas varias cosas son opcionales, que podemos decidir si hacerlas o no. Y pues un chévere mensaje es entender que al menos en términos de diezmos y ofrendas, no es opcional. Primer punto, hay un buen versículo de la Biblia que habla acerca de un mandato, sinónimo ordenanza, sinónimo instrucción con promesa. No quería ponerle el nombre mandamiento con promesa, porque ahí hubiéramos pensado en honrar a padre y madre. Entonces por eso lo dejé como mandato. Y ese está en Malaquías 3:10. Traigan íntegro el diezmo, tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. ¿Por qué es con promesa? Por lo siguiente que dice: pruébeme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Otra versión de la Reina Valera empieza con: traed todos los diezmos al alfolí, que era el sitio donde no solo llevábamos los diezmos, también llevábamos nuestras ofrendas. Pero es fácil en la vida creer que es opcional, que si uno quiere probar a Dios para que lo bendiga, de los diezmos, y de lo contrario, que esté tranquilo. Y yo tengo un par de anécdotas para mostrarle que en la vida no hay cosas tan opcionales. Una vez en Colombia, íbamos de la ciudad principal, Bogotá, hacia la ciudad donde vivía mi esposa, y 200 metros antes, en un restaurante, un señor nos dijo: hay un retén de la policía muy cerca, verifiquen que tienen el extintor al día y todos los elementos de seguridad en su vehículo para evitar una multa, un comparendo. Yo tomé algunas precauciones, como revisar la fecha del extintor, colocar el chaleco en la parte delantera, y iba confiado, avisado 200 metros antes. Cuando llegó el retén de la policía, lo chistoso fue que el policía, sin pensar dos veces, de una vez dijo: deténgase, le voy a tener que hacer un comparendo, una multa. Yo dije: ¿y por qué? Dijo: no tiene el cinturón de seguridad. Y yo: ¿pero cómo? Si yo lo tengo puesto, se lo puse a mi hija que tenía cuando eso como 1 año y medio. Yo: ¿qué pasó? Dijo: su esposa no lo lleva. Me enfurecí tanto, tengo que reconocer, que yo le dije al policía con un tono muy calmado: qué bien, póngale el comparendo a ella. Pues era quien no llevaba el cinturón de seguridad. El policía me dijo: no, la responsabilidad es suya. Usted, como conductor del vehículo, debe asegurarse que todos tengan el cinturón de seguridad. Yo creía que era opcional. Ahí me di cuenta que no. Es más, con esa misma anécdota, yo dije: no lo voy a pagar. Creía que era opcional. Yo dije: yo puedo andar libremente en la ciudad, puedo movilizarme y no pagar ese comparendo, que mi esposa algún día lo pague. Ya verán la historia. Cuando quise vender la camioneta, me dijeron: ya tiene comprador,
pero no puede venderla hasta que no pague el comparendo. No fue opcional. Ahí aprendí la lección de, como padre cabeza de familia, como conductor de vehículo, debo estar pendiente de que todas las reglas se cumplan. Si yo hoy escucho que Malaquías 3:10 me dice, traigan los diezmos íntegros, traigan todos los diezmos, no puedo cometer el mismo error que yo cometí cuando iba conduciendo. A veces nos pasa y tenemos esas objeciones, que nuestra pareja, nuestra esposa, ya no lleva el cinturón de seguridad, pero nos dice, hay prioridades, hay que pagar el arriendo, hay que pagar el daycare de nuestros hijos, dejemos el diezmo para después. Pero recuerden, no es opcional. Se puede llevar uno una triste noticia, que a veces no es consciente o no, de esa falta de provisión financiera. Y segundo punto que quiero compartirles es, Dios es nuestro proveedor. A veces esas objeciones de, no tengo el dinero, no es suficiente los ingresos que tengo para pagar los gastos, nos hace apartarnos un poquito de esa fe en Dios, de lo que decía nuestra pastora hoy. Hay que, con fe, esperar los caminos de Dios, que son muy diferentes y mucho más grandes que a lo que a veces hay en nuestras fuerzas terrenales. Y dos reflexiones muy grandiosas de Dios es nuestro proveedor es pensar en qué pasó con Israel cuando salió del pueblo de Egipto. Uno de esos hace referencia a Josué 7, cuando se habla del pecado de Acán. Pero algo de historia chévere, agradable es en Deuteronomio 34, en esos 12 versículos, se relata cómo Moisés llegó al monte de Moab después de haber dirigido al pueblo de Israel durante 40 años al salir del desierto. Y él alcanzó a ver la tierra prometida. Dios se la mostró, pero le dijo, tú no irás. La verás, pero no podrás pisar la tierra prometida. Y fue en ese momento que relata Deuteronomio 34 que le entregó a Josué el liderazgo del pueblo de Israel. Y si ustedes revisan después de Deuteronomio 34, viene el capítulo o viene el libro de Josué, donde entre Josué 1 y 6 se veían maravillas y victorias del pueblo de Israel. Lograron cruzar el Jordán, lograron conquistar Jericó y iban detrás de la ciudad de Ai. Sin embargo, como lo relata Josué 6:18, Dios le había encomendado al pueblo, a través de Josué, su líder, que no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y desgracia. Pero hubo un hombre que falló, que fue Acán. Y en Josué 7:1 empieza a relatar esa historia del fallo. Él creía que eso era opcional. Y empieza Josué 7:1 diciendo, sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, puntos suspensivos, respecto a ese mandato de no quedarse con las posesiones de los pueblos que estaban conquistando. Es decir, no quedarse con las posesiones de Jericó, que ya habían logrado conquistar. Y en Josué 7:20 y 21 se relata que Acán, después de ser confrontado por Josué, dijo, sí, es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel, esta es mi falta. Y en el versículo 21 explica que su falta fue atesorar algunas posesiones y algunos gramos de plata, ciclos de plata, para ser exactos, y los guardó debajo de su tienda, poniendo su fe en el dinero. Era un mandato que Dios había dado, no opcional, para que el pueblo de Israel aprendiera a depender de Dios y no a depender del dinero que tenía en este caso Acán guardado
debajo de su tienda. Doy muchas gracias a Dios porque yo no cometí esos errores en el tiempo de Josué. Porque de hecho, muchas veces yo también he atesorado esos deseos de seguridad sobre mis fuerzas. No sé si soy el único, pero muchas veces he llegado a ese razonamiento de estoy teniendo buenos ingresos, voy a ahorrar plata, tengo contactos, estoy tranquilo porque si me llego a quedar sin trabajo, tengo los ahorros suficientes para sostenerme. Pero Dios dice, no hay que confiarse en nuestras fuerzas. Y una lección grande respecto a no es opcional es que en mi vida de diezmos yo conocí al Señor de pronto cuando tenía por ahí unos 6, 7 años y para mí era muy fácil pagar los diezmos más o menos hasta los 20 y pico de años. Un niño tiene sus necesidades, sin embargo para mí era muy fácil coger el dinero que me enviaba mi padre, con mi mamá apartar lo que había que apartar para el diezmo en primer lugar y después decidir cómo se pagaban los gastos del hogar. Pero cuando empecé a tener altos ingresos, más o menos entre los 25, yo creo que 35 años, mi corazón se endureció un poquito, no solo en el diezmo financiero, sino hasta en el diezmo de tiempo. O sea, si el día tiene 24 horas, nosotros si apartamos 2.4 horas para Dios todos los días, 144 minutos, 2 horitas y 24 minutos. En esa época yo decía, no, yo estoy trabajando mucho, no tengo tiempo. No hacía el devocional muchas veces, oraba de a 5 minutos y a veces se me pasaba a dar el diezmo porque no tenía tiempo para ir a la iglesia. Dejando mis fuerzas un poquito en mi mente terrenal y creyendo que no era opcional. Algo chévere que me pasó y es que a pesar de que ya llevaba un año aquí en Canadá y seguía tranquilo, Dios aparejó todo para que se me moviera el piso. Por condiciones que Él nos puso, quedé sin permiso de trabajo por un tiempo y pude comprobar cómo desde diciembre del año pasado hasta junio, julio más o menos de este año, Dios me sostuvo sin poder utilizar esos recursos que yo creía que podían funcionar. Los bloqueó, como solo Dios sabe hacerlos, sin poder utilizar los recursos de contactos que en teoría yo tenía. Y fue un momento muy hermoso porque aprendí nuevamente que no era opcional. Y estando desempleado, me atrevo a decir que después de que era adolescente, es la época en que he pagado mis diezmos con más rectitud. Y lo bonito es que he visto cómo la mano de Dios también se mueve. He podido estar en el mismo lugar, con las mismas comodidades, que a veces me río con mi esposa y digo, si estar desempleado implica venir a estos restaurantes en el tiempo que queremos, con la provisión que Dios da de manera maravillosa, yo digo, pues es más chévere depender de Dios y seguir dando los diezmos y ofrendas que estar preocupado y dejando las fuerzas únicamente en nosotros. El último mensaje que tengo para mostrarles de cómo Dios obra de una manera tan perfecta es Éxodo 16. Cuando Dios quiso proveer al pueblo de Egipto con maná. Y en Éxodo 16, 19 y 20, dice el 19, entonces Moisés les dijo al pueblo de Israel, nadie debe guardar nada para el día siguiente. ¿Qué dice el verso 20? Parafraseando un poco lo que dice el verso, que algunas personas no creyeron en Dios, no tuvieron la fe y quisieron guardar, pero lo que guardaron se les dañó, se pudrió. Y en Éxodo 16, 23, 24,
empezando el 23, dice: esto es lo que el Señor ha ordenado, pensando en el sábado, día de reposo. Les contestó Moisés: mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Y uno dice: ¿cómo es posible que de lunes a viernes, si quiero guardar algo, se me pudre, y siendo el mismo maná, el día sábado que escogió el Señor sí me permite guardarlo para el día siguiente? No quiero dar un mensaje equivocado, no les quiero decir no ahorren, porque eso es otro tema. Otro tema de prédica, diría yo, de pensar en cómo manejamos nuestro hogar y nuestras finanzas de manera correcta. Pero el mensaje sí es: no dar diezmos y ofrendas no es opcional. No solo es un mandato con promesa, porque recuerden, Malaquías 3:10 nos dice: pruébame en esto, dice el Señor. Sino que aparte de eso, podemos ver historias como las del pecado de Acán, lo que pasó con el maná y lo que me pasó a mí con el cinturón de seguridad y con esos buenos mesecitos de desempleo, en donde siempre Dios me sostuvo por mi firmeza, mi fidelidad y mi fe. Hermanos, con esto quiero terminar el mensaje y invitarlos a hacer una oración para que por favor los que tengan esos diezmos y ofrendas y quieran poner a prueba al Señor, lo puedan hacer. Julianita nos va a estar acompañando por si alguien necesita los sobrecitos. Muchas gracias, Julianita. Y con esa misma reverencia los invito por favor a ponernos de pie y a orar para recibir estas ofrendas y estos diezmos. Dios, gracias te damos por esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, de hacernos caer en cuenta que algunos principios tuyos no son opcionales. Gracias por las bendiciones que nos has dado. Y si alguno de nosotros hoy tenemos falta o necesidad económica o de algún bien, en tus manos dejamos con fe esas necesidades, dando nuestros diezmos a ti y declarando con reverencia, pero con autoridad tu palabra de Malaquías 3:10, que dice: pruébame en esto, dice el Señor, si no habrá sustento y abundancia en tu casa. Recibimos esa promesa en bendición, en el nombre de Jesús. Amén.